Transforma tus emociones. Aquí y ahora, con Sujei Nava. Todos los jueves en horario premier, de 1 a 2 de la tarde. A través de las plataformas oficiales de la Asociación Nacional de Locutores de México y Aquí y Ahora Oficial. Bienvenidos. Comenzamos. Así es, querido público, bienvenidos a una emisión más en este su programa donde queremos tratar todos los temas para transformar tus emociones y por eso ponemos a tu disposición todas nuestras redes sociales para que puedas comunicarnos qué sientes y qué quieres saber. Obviamente, todo dedicado para ser feliz. Y por supuesto nos encontramos en la cabina de la Asociación Nacional de Locutores de México, la cual fue fundada en el año 1951 y que hoy es presidida por la maestra Rosalía Buaún Sánchez, a quien por supuesto le envío un gran abrazo y todo mi agradecimiento por haberme otorgado este espacio. Ustedes saben que tenemos muchos temas interesantes y este día es uno de los temas que yo creo que a todo el mundo nos interesa por la importancia, la elección de la vocación. La elección de la vocación va más allá de decidir una carrera o profesión. Es una elección que lleva al individuo a definir su identidad, una manera de expresar su personalidad que lo lleva a escoger un estilo de vida, por lo que es de suma importancia ayudarlo para que pueda realizar una elección acertada. Debemos tomar en cuenta que esta decisión se toma en la adolescencia, la cual es una etapa que se caracteriza por grandes cambios, tanto físicos como psíquicos, donde la meta es la consolidación de la identidad. Por lo tanto, el adolescente se encuentra en una etapa de vida de mucha tensión, a lo que se tiene que sumar la presión por parte de los padres, familiares, maestros y de sí mismo, en cuanto a su decisión de qué estudiar. La elección vocacional es un fenómeno multifactorial y de gran complejidad, por lo que es influenciado por motivos inconscientes, capacidades, actitudes, intereses, aptitudes, habilidades e inteligencia. La pregunta, ¿a qué me dedicaré el resto de mi vida? Debemos tomar en cuenta que no solo es un compromiso con uno mismo, sino también forma parte del vínculo de pertenencia a nuestro entorno sociocultural. Igualmente implica la responsabilidad de regresar algo a la comunidad que nos rodea. Y obviamente tenemos a un gran invitado, él es Dante Amerisi, y yo le doy la más cordial bienvenida. Dante, quiero verte. Sujei, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludándolos desde aquí de mi tierra, Chihuahua. Muchísimas gracias, Dante. Un gran abrazo hasta tu bella Un Chihuahua. abrazote, un abrazote. Y Con 8 grados de temperatura en este momento. ¡Guau! Bastante frío. Sí, bastante frío. Dante, quiero que por favor seas tú quien te presentes, dado que tienes muchas vocaciones. Ay, Entonces, soy mil usos, ¿no? exactamente, Casi mil usos. así es, yo quisiera que mismo Dante se defina. Preséntate, Dante, estamos todos interesados en saber quién eres. Bueno, fíjate que no es así como que algo que deba uno estarse acostumbrando a hacer, ¿no? Hablar de uno mismo, pero bueno, pues hay que hacerlo para que nuestros escuchas puedan conocernos. Bien, miren, yo soy un artista multidisciplinario y principalmente me ubico en las disciplinas de pintura, de música, también escribo poesía, he escrito una novela también. También, bueno, pues me dediqué mucho tiempo a la arquitectura, a la construcción de vivienda, etcétera, y algo también a la ciencia y a lo que es la divulgación científica, sobre todo en Internet, ahora que me parece muy necesario porque pues el Internet llega a mucha gente y la verdad es que debemos de prevenir toda esa información que está circulando en las redes tan fácilmente que a veces no es certera, ¿no? Entonces, pues es una vocación y es una responsabilidad también.
Pero bueno, pues principalmente soy artista. Muy bien, Dante, y es que es perfecto. Si estamos hablando de la vocación y con todo esto que englobas en ese bello ser humano que tú eres, yo Ah, quiero muchas gracias. yo quiero preguntarte, ¿se nace con vocación o se hace? Bueno, mira, el tema que nos planteamos originalmente en cuanto a la vocación, yo te puedo platicar algo de lo que pues yo conozco, ¿no? En base a mi experiencia. Y bueno, pues podríamos centrarnos quizá un poquito en cuanto a la vocación artística, ¿no? Aunque quizá, bueno, pues todos conocemos un poquito de otros ámbitos, pero bueno, pues la vocación artística es algo muy especial, como dices tú, se nace o se puede desarrollar, ¿no? Yo creo que las dos opciones son muy válidas. En mi caso te voy a decir que pues yo comencé, ¿qué te diré? Muy temprano, tomando un pianito y me lo ponía como si fuera un acordeón, ¿no? Entonces yo añoraba tocar música, porque déjame decirte que mi abuelo en aquel entonces me sacaba a caminar por, eh, pues, por los suburbios de la ciudad, ¿no? Y entonces a él le gustaba entrar a una cantina, que te diré, ya como a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Y ahí iba yo, 4 años, 5 años, entonces no había restricciones para los jóvenes para entrar a las cantinas, ¿verdad? Tampoco tomábamos, ¿verdad? Pero la cosa es que ahí adentro veía yo a los músicos tocar, entonces aquello me fascinaba. Y me fascinó aquel instrumento de teclas, ¿verdad? Con teclado, que es el acordeón. Entonces yo tenía un pianito y me lo quería poner aquí como acordeón. Entonces creo yo que si siente uno el llamado o la inclinación hacia ciertas vocaciones, ¿no? También, por ejemplo, yo sentí muy temprano que tenía buena percepción espacial. Entonces, por ejemplo, esa característica es muy, muy útil para una carrera como arquitectura o para las mismas artes plásticas, la escultura, la pintura, etcétera, ¿no? Es importante que tu cerebro pueda reconocer elementos del espacio, ¿no? La perspectiva, la profundidad, el volumen, el posicionamiento, la distancia, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, por ahí empezamos, ¿no? Hay pequeñas cositas o pequeñas habilidades que ya nuestro cerebro trae, pero también tenemos que desarrollarlas. Por supuesto. Entonces, la vocación, claro que se nace, pero también se hace Sí, dependiendo del entorno en donde creciste, porque, por ejemplo, si yo de niña mis padres escuchaban música clásica, claro que lo llevo desde las entrañas. Entonces, sería parte mía desarrollar, estudiar, investigar, y entonces ahí vas creando la vocación. bueno, mira, sí, efectivamente es muy bueno nacer en un ambiente propicio, pero no es ideal. Es decir, eh, no te hace un artista eso, ¿no? No te hace un artista. Incluso, en mi caso, por ejemplo, mis padres jamás escucharon música clásica y yo hago música de tipo de corte clásico. Ni mi familia, nadie en mi familia, ni mis hermanas, ni mis tíos, nadie. Yo no conocía absolutamente a nadie que escuchara este tipo de música. Y entonces tampoco conocía alguien que pintara. Un tío más o menos pintaba, pero a mí nunca me metieron a clases. Entonces, haz de cuenta que yo tenía, pues no todo en contra, porque pues me ayudaba a tener libros, me ayudaba que mis padres, viéndome de alguna manera pintar, pues me proveyeran de los utensilios, de los materiales, pero jamás me llevaron a clases. Entonces, sí se abre a veces paso uno solo a través de esto. Sabes que a mí me ayudó mucho que yo comencé a leer
en realidad tampoco me inculcaron leer. Sin Guau. embargo sin embargo, fíjate muy bien, sí nos pusieron a mí y a mis hermanas, lo que son los libros ahí en el librero, luego se hicieron un librero, ya podíamos tomarlos de ahí, pero yo empezaba tomando los de las cajas, cuando no teníamos el librero, entonces fue algo que yo quise hacer, yo sentí el impulso de hacerlo. Entonces creo que por ese lado sí es bueno tener ciertas habilidades como para leer, como decíamos ahorita, para la percepción espacial o para hacer trazos, o incluso el oído musical. Por ejemplo, hay una cosa muy importante, si tú no tienes oído musical, no importa qué tanto te guste la música, no vas a poder hacer una carrera musical. Claro. Entonces, hay personas que de plano no pueden distinguir un tono de otro, entonces ahí sí hay una incapacidad fisiológica, ¿verdad? Por supuesto. Entonces necesitaríamos, para elegir una vocación correcta, fijarnos en las aptitudes, habilidades con todo lo que poseemos. Sí, efectivamente. Hay que fijarnos qué es lo que tiene el niño, porque bueno, como padres también hay que poner atención, ¿no? En las habilidades del hijo, ¿no? Pero fíjate que también se pueden desarrollar, y si tú tienes habilidades y no las desarrollas, se pueden atrofiar incluso. Yo te voy a platicar de un caso muy, muy cercano de mi hijo mayor. Él es arquitecto, tiene muy buena percepción espacial, también dibuja y le gusta mucho la música y le encanta la música, ¿no? Y él, yo considero que tenía o tiene mejor oído musical que yo. Entonces, yo, por ejemplo, le ponía un sonido y él lo tecleaba en el teclado perfectamente. Entonces, a eso se le llama oído perfecto. Perfect pitch se llama. Y entonces, eso yo no lo tengo. Nada más que fíjate que, bueno, pues yo lo metí al conservatorio cuando tendría él 10 años y no le gustó. No le gustó estudiar la música. También le regalé un teclado, le regalé una guitarra y bueno, pues él no quiso estudiarlos. Sin embargo, fíjate cómo a los 18 años me dice, oye papá, ya sé que quiero estudiar. Pues quiero estudiar música. Y le digo, hijo, yo creo que ya no es posible. Porque, mira, por ejemplo, yo empecé a hacer música, pues, ¿qué te diría? A los 8 o 9 años. Entonces, ya a los 18 yo ya tenía repertorio, ya sabía tocar guitarra, ya sabía tocar algo de teclado, ya estaba iniciado. Y él no lo hizo. Entonces, le tuve que decir, hijo, te vas a encontrar, si entras a la universidad o a un conservatorio a esta edad, que va a haber niños de 8 o 9 años que van a hacer las cosas de forma muy natural y con mucha habilidad, y quizá tú ya no tienes la habilidad en los dedos, ¿verdad? Porque eso hay que practicarlo desde muy temprano. Fíjate, Sujei, cómo hay países en donde se tienen buenas escuelas musicales y los niños empiezan desde los 4 o 6 años. Ya cuando vas a elegir una carrera a los 18, ya prácticamente tienes una carrera musical que estudiaste toda la vida. Y entonces, aquí en México quizá tenemos esa falta de cultura de una forma muy general, que queremos empezar a estudiar las artes a los 18 años, y a los 18 años, pues ya no. Dante, ¿y qué importante es el papel de los padres, este papel que juegan los padres en querer y sobre todo estamos hablando del arte, porque esta historia se me puso la piel chinita de cuando tú Sí, lo iniciaste y el niño, pues, con otros intereses de su edad dijo: "No, exacto, gracias", pero después exactamente. dijo: "No, sí".
y lamentablemente aquí el tiempo juega un papel importante porque esa habilidad se tiene que desarrollar a través de los años. Y los padres juegan este papel tan importante en el apoyar a esos hijos y por eso es de vital importancia observar cómo se van desarrollando y qué habilidades y aptitudes tienen para poder impulsarlos. Y perdón, querido México, en el sistema educativo, pero yo estoy totalmente en contra de que los chicos estudien física y química y digo, a fondo, cuando tienen una habilidad increíble para bailar o pintar o tocar la música. Y se les puede ir el tiempo como lo acabamos de ver. Y yo quiero decir en este momento que gracias a Dios que pude darme cuenta las habilidades en mis hijas que entraron a escuelas profesionales desde los 12 años, y que aún así era más o menos, porque exactamente entran a los 8 6 años, y son carreras de 8 10 años, 15 años. Entonces, Exactamente. definitivamente nosotros, papás, necesitamos observar a los hijos e impulsarlos. Ahora, por ejemplo, mira, vemos otros ámbitos. Yo doy clases, como tú sabes, además de pintura, en mi propio taller y doy en una escuela con el sistema Montessori. Entonces me toca enseñar pintura a niños de 12 hasta 15 años, jóvenes, ¿no? Bueno, y más todavía hasta niños de 65, ¿no? Pero bueno, pero los muchachos de secundaria, por ejemplo, es una experiencia muy bonita. Obligatoriamente entran a un taller y pueden entrar a barro, pueden entrar a ajedrez, pueden entrar a teatro, pueden entrar a música y pueden entrar a pintura, pero cada 2 meses rotan lo que es su taller, ¿no? Entonces cambian de taller cada 2 meses. Entonces a algunos les tocará en un taller que sí les gusta y a otros definitivamente no les va a gustar. Tengo el caso de un niño, por ejemplo, que él es muy habilidoso, tiene talento, pero algo le pasa que echa a perder sus cuadros, ¿no? Sus pinturas. Y entonces este niño tiene 15 años y se ponía una niña de 12 años a querer enseñarle a él, ¿no? Y casi lo obligaba a hacer las cosas y le exigía y etcétera. Y la verdad era muy, muy simpático, muy chistoso verlos, cómo había ese intercambio de cosas, de ideas, ¿no? De inquietudes. Y pero te das cuenta que hay algunos alumnos que ya traen cierta habilidad. Entonces, a la hora de que les pones un lienzo y se ponen a pintar, lo van desarrollando, ¿no? Hay otra niña, por ejemplo, que le fue muy difícil hacer un cuadro tal y como les presentaba yo el modelo, la fotografía, ¿no? Entonces le fue muy difícil, pero nada más la puse a hacer cosas abstractas y está fascinada, ¿no? Entonces pinta un cuadro mucho más grande, con más trabajo incluso, ¿no? Entonces quiere decir que no solamente es cuestión de habilidades, también tenemos que encontrar el estilo, Claro. las técnicas, no todo se nos va a facilitar. Por ejemplo, en la música, ok, si te gusta la música clásica, qué bueno, pero si te gusta la grupera o si te gusta la música tradicional, bueno, ahí también hay habilidades que se pueden desarrollar. Claro, entonces lo que nos estás diciendo es, eh, experimentar. A lo Exacto. mejor, como chicos, experimenten, y como padres, ayúdalos a experimentar y que ellos mismos vayan descubriendo qué es lo que para qué son buenos y qué es lo que les gusta. Fíjate, Sujei, que muy seguido
me preguntan si doy clases para niños más pequeños, ¿no? Más pequeños de 12 años. Y bueno, yo no estoy dando esas clases ahorita, pero me preguntan, bueno, recomiéndeme qué hacer con mi niño de 6, 4 años, 7 años, si yo siento que le gusta la pintura, el dibujo, etcétera. ¿Qué hago? Entonces, mi primera recomendación es cómprele buenos materiales. Si realmente usted quiere ayudar a su hijo, cómprele buenos materiales. No sé si te pasó a ti, pero yo creo que a la mayoría nos pasó en primaria o en kinder, que te daban unas paletas con pastillas de acuarela y luego te daban Sí. unos pinceles con cerdas de plástico que no sirven para nada. Para lo único que eso sirve es para frustrar los sueños de ser pintor de un niño de kinder o de primaria. Entonces, Claro, sí, entonces les pones ese tipo de material y terminas odiando la acuarela. claro, claro, porque no Entonces, se refleja nada bonito. nada, o sea, no se puede hacer nada. Entonces, cómprele, cómprele materiales de buena calidad, buenos pinceles, buenas pinturas. No va a ser demasiado caro. Ahí te vas a dar cuenta, en los primeros blogs de dibujo que le compres, en los primeros materiales, si realmente le gusta y si realmente tiene habilidad, ¿verdad? Por supuesto. Por ahorrarse unos pesos, pues, casi Puede ser puedes truncar. contraproducente. Sí, 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 puede ser Un contraproducente, trauma. efectivamente. Exactamente. Okey, y bueno, en realidad estar atento a lo que están haciendo nuestros niños. Pero, Dante, vamos a pasar un poquito arriba de esa etapa. Resulta que somos adolescentes, como lo dije en la introducción, es en la época en que te obligan a decidir qué quieres estudiar. Sí, Y tomamos decisiones muy importantes a una edad muy temprana. exactamente, es una presión terrible y hacen test, vocacional, y los mandan a juntas, y a ver, ya díganos. Y entonces por ahí nos encontramos situaciones en donde los padres ejercen una gran influencia y dicen: "Estudia, para doctor, para arquitecto, para abogado, para". Y entonces, como los niños tuvieron tanta presión, dicen: "Bueno, pues ya ni modo". Y van por la vida estudiando algo que no les gusta, Dante. Usualmente estudian lo que estudió el papá, ¿no? O para Claro, entrar al negocio del del papá, padre, que si exactamente. es abogado, pues él también, lo inclinan a la abogacía, etcétera. Aunque bueno, es comprensible hasta cierto punto porque si el papá tiene habilidades, por ejemplo, para la oratoria, pues es muy probable que el hijo las herede. Pero mucho ojo, si no las hereda, algo está pasando, o sea, no necesariamente vamos a poner a estudiar al hijo, una carrera, pues, que desearíamos nosotros como padres, ¿no? Claro, el Pero que querer no tiene realizarse habilidad. a través de ellos. Exactamente. Sí, sí, sí. Fíjate que tanto que me incliné yo al arte, bueno, yo me incliné al arte y también a las matemáticas, como te comentaba, la física, todo eso me gustaba, a la escritura. Y, y cuando llegó la hora de decidir, pues yo dije, yo quiero estudiar música. Y a mí me dijeron que no, ¿eh? A mí me dijeron que no. Es que eso es muy común. Eso Es muy eso común, es ¿sí? claro, es el 90% de todas las historias de los músicos. Definitivamente, de los músicos y de los pintores. Entonces, el típico te vas a morir de hambre, ¿no? Claro, Y fíjate cómo tu papá, si ha hecho una carrera en la construcción, pues tú también lo puedes hacer, ¿no? Y entonces, ok, no estudies ingeniería, pero estudia arquitectura, que es más cercano al arte, y entonces se está tratando de buscar un término medio. Yo creo que esto sí es una mala orientación. Mira, porque si tú puedes identificar que tu hijo tiene
habilidades que, bueno, pues necesita desarrollar, pero las tiene. Bueno, pues tiene posibilidades de hacer una carrera artística. Y si no las tiene, pues tampoco los forces a una carrera artística, ¿no? Pero, ¿cómo llega a suceder que le estás truncando la vocación a tu hijo, obligándolo a estudiar algo que no le va a gustar, que va a batallar, que van a pasar 5 años y va a aventar el título y se va a dedicar a pintar o a hacer música? Entonces, algo así me pasó a mí también, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy dedicado 100% al arte, y me olvidé de la construcción, que me dediqué mucho tiempo a la construcción, pero la verdad es que, pues, no hay nada como sentirse a gusto en lo que uno está haciendo. Por supuesto. Oye, Dante, y es que mira, también resulta, y estás hablando de tu propia vida, y yo ya lo escuché de varios chicos. En este momento los chicos están ensayando porque los íbamos a tener aquí de público para que nos expresaran de viva voz ese sentir. Pero yo ya los escuché, donde son chicos que les gusta la música. De hecho, ahorita están ensayando porque mañana tienen una presentación. Ellos decían y me preguntaban, mis papás no están de acuerdo en que yo estudie música por la famosa frase de te vas a morir de hambre. Sin embargo, ellos tienen el talento y ya lo están haciendo por su cuenta dentro de la escuela. Pero obviamente para ir un paso más allá, Dante, en la compra de, perdón, algo sucedió aquí, Mm. en la compra de instrumentos, en tan solo en la economía para trasladarse a una escuela, a otra, todo este mundo que engloba lo que es estudiar arte, los materiales, etcétera, uniformes, qué sé yo. Sí es Obviamente caro. necesitamos el apoyo de papá y mamá. Ujú. Si no quieren o no pueden, ¿qué le aconsejamos a los chicos? Bueno, yo diría que hay que intentarlo, ¿no? Quizá no se pueda a veces proveer todo el material, pero algo se puede hacer, ¿no? Sí hacemos, sacrificios para muchas cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, todos en la familia tienen un teléfono, inteligente. ¿Y cuánto cuestan los teléfonos inteligentes, no? O sea, invertimos en eso porque creemos que no podemos vivir sin ese aparatejo. Claro. Bueno, pues, tan podemos vivir que anteriormente no existían, pero sí me llama la atención que hacemos el esfuerzo para comprarnos todos estos, aparatos electrónicos que son muy costosos, y entonces estamos dejando fuera lo realmente importante, lo que tiene que ver con la vocación, con una vocación, o una profesión futura, ¿no? Y efectivamente tenemos que decidir muy pronto. Es decir, obligamos a los jóvenes que a los 18 ya se definan por una carrera, que los va a sostener toda la vida, pero les estamos enseñando a otra cosa, no a elegir las carreras, no a elegirlo de acuerdo a sus capacidades. Estamos proveyéndoles de otro tipo de satisfactores. Entonces, creo yo que ahí los padres fallamos. Bueno, Dante, pero en esta situación, obviamente, claro que si los padres están dispuestos, obviamente habrá que hacer un esfuerzo para poder conseguir y que los chicos estudien. Pero si es un total y rotundo no, ¿qué le podemos decir a ¿cómo esos se le chicos? hace? Sí, amigo, consigue un trabajo de medio tiempo, ¿qué les decimos? Porque yo obviamente les aconsejé, háganlo, si eso lo quieren hacer, háganlo. Y el dinero, Bueno, y mira, hay casos muy dramáticos, ¿eh? Porque, bueno, hay veces en que te dan el material, hay veces en que no te dan el material, pero no te dicen que no, ¿ok? Siga haciendo su música, siga pintando, pero a ver cómo le hace usted.
y cada quien se las arregla, ¿no? A veces hasta estando joven, ¿no? O, o adolescente. Pero fíjate que hay casos famosos, por ejemplo, el gran Johann Sebastian Bach. Él venía de una familia de músicos de generaciones atrás. Entonces él heredó pues ese gusto por la música y tenía mucha capacidad. Y entonces cuenta la historia que sus padres se negaban a que él siguiera la carrera musical. Entonces decían, no, ya basta de músicos, ya tenemos que cortar esa situación, ¿no? Ya no más. Precisamente por lo que ellos habían vivido anteriormente, ¿no? Y entonces se cuenta que Bach, pues como tenía totalmente prohibido estudiar música, él conseguía partituras y en la noche, a la luz de la luna o a la luz de las velas, estudiaba cuando nadie lo veía. Entonces, fíjate cómo sucede, bueno, pues que se vuelve o que es considerado ahora el padre de la música, así con ese título tan grande, pero también ya avanzada su edad, él se volvió ciego, ¿verdad? Se cuenta que él perdió la vista por un tiempo. Luego le hicieron una operación y algo funcionó bien y recuperó la visión, pero ese esfuerzo que él hizo mientras era adolescente, de estar estudiando sin la luz necesaria, la iluminación necesaria, pues lo llevó a eso, fíjate. Pero Claro. finalmente él hizo esfuerzo. Yo, por ejemplo, te diré que siempre anduve buscando instrumentos. Si no los tenía, los hacía. Entonces, sí, y bueno, yo tuve la suerte de estar en una familia de clase media que bueno, mi padre o mi madre decidieron comprar un pequeño organito y de esos Yamaha, que pues era una fortuna para uno, ¿no? Pero sí trataba yo de conectarlo al amplificador de la guitarra para distorsionarlo, porque a mí me gustaba que sonara como sintetizador, ¿me entiendes? Entonces, trataba de conectar cables y hacer experimentos para que sonara diferente. Entonces yo te digo esto, si realmente tú tienes vocación o aptitudes para una carrera musical o artística, tú te vas a orientar de una manera muy fuerte y lo tienes que hacer de una manera muy decidida. Es decir, tus padres y tu entorno, tus amigos, deben poder reconocer que tú eres un artista en potencia. Y eso es muy, muy importante. Y eso nadie lo va a hacer por uno. Tenemos que hacerlo nosotros. Yo voy a pintar, aunque sea con carbón. Voy a pintar con cualquier cosa que me encuentre. Hay una pintora en la Franja de Gaza, que es un caso, pues, tú sabes, la cuestión humanitaria que sucede por allá, en donde no tienen los satisfactores más necesarios muchas veces, y ella misma busca cómo hacer sus pigmentos. Por supuesto, es que no hay ninguna barrera mientras uno quiera hacer las cosas. Exactamente, exactamente. Dante, y en otra dimensión, porque ya hablamos de los chiquitos, de los adolescentes, y vamos avanzando. Y entonces resulta que ya elegí estudiar arquitectura porque mi papá me dijo que me va a heredar todas las cuentas de construcciones que tiene. Pero resulta que yo estoy estudiando, casi voy a terminar, casi ya me falta un año, pero no me gusta. Con todo esto puesto en charola de plata, lo dejo y me voy a estudiar música, pintura, danza, etcétera. ¿Cuál es la importancia, Dante, de elegir dedicarte a lo que uno ama? Bueno, fíjate que como adulto joven, ya a los 18, 20, 22 años, que ya, como dices tú, que estás terminando ya la carrera, pues uno tiene mucho ímpetu, ¿eh?
no por nada las hormonas están al tope, más o menos ahí a esa edad, ¿no? Y entonces ese ímpetu hay que usarlo y hay que usarlo bien. Bien, si tú ya tienes 4 años en una carrera y te falta 1 año, pues termina la carrera. Hay que ser inteligentes en ese sentido, ¿no? Pero si tú lo descubriste desde el primer semestre que no te gustaba, que hay otros intereses más fuertes, que hay una pasión más fuerte, pues hay que darle oportunidad. Mira, a veces pensamos, bueno, voy a perder 1 año y es mucho tiempo. Pues 1 año, quizá para esas decisiones importantes no es mucho tiempo. Claro. Más vale perder ese año. Métete a la escuela y ves, no solamente si te gusta aprender música, en este caso, ¿no? Sino también te vas a fijar en cómo viven los maestros, en cómo viven los músicos, qué tipo de trabajo tienen, qué tipo de ingresos tienen, porque pensamos en que vamos a ser famosos siendo músicos o pintores, ¿no? Y entonces, bueno, sí hay la posibilidad, pero también este es un mundo difícil. No de inmediato saliendo de una escuela artística vas a triunfar, como ocurre con otras carreras que son más técnicas, ¿no? O administrativas, etcétera. Entonces, no necesariamente porque estudiaste vas a triunfar. ¿Qué hace falta? Bueno, pues hacen falta no solamente esa pasión, esas facultades, ese ímpetu, ese entusiasmo. También hace falta que tengamos formalidad y disciplina. Y esas cosas, como son difíciles de aprender. Claro, claro. Porque Y ser necios, persistentes. persistentes y sí, insistentes. Sí, efectivamente, nosotros elegimos una carrera, pero ¿hasta qué punto estamos nosotros comprometidos con nosotros mismos y con el arte para hacer algo que valga la pena? No estoy hablando de pegar una banana con un tape en la pared, ¿no? Que es lo que estamos viendo a veces hoy en día, ¿no? Que es quizá hasta cierto punto, entre comillas, válido, pero que no está bien visto también, ¿no? Claro. Entonces, eso no tiene esfuerzo. ¿Hasta qué punto estás tú dispuesto a aprender la técnica como tal? Mira, en mi taller nosotros insistimos mucho en aprender las técnicas formales. ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer cuáles son las reglas principales para poder romperlas después. ¿Cómo vas a romper algo que no conoces? Pues Claro. hay que conocer las reglas primero, entonces hay que aprender teoría musical. A los músicos, el coco de los músicos es el solfeo, que Feo. tienes que aprenderlo, ¿verdad? Claro, claro. Exacto. Tienes que aprender perspectiva, tienes que aprender la métrica para hacer un poema. Entonces, tienes que aprender con formalidad. Por ejemplo, para componer una sinfonía, tú necesitas saber, bueno, pues estudiar el periodo clásico en donde se generaron más sinfonías, más trabajos bellísimos, pero conocer toda la estructura, que es una estructura en base a una forma sonata, y suena como el soneto, ¿no? En la poesía. Pues el soneto también tiene una estructura muy formal que hay que aprender, ¿sí? Y que no es solamente contar sílabas, sino tú también tienes que ubicar los acentos de cada palabra. Si no los estudias, si no los sabes manejar, entonces, ¿cómo te vas a poner a hacer poesía vanguardista si tú no sabes lo elemental? Claro. ¿Cómo vas a hacer matemáticas si no sabes multiplicar y dividir? Por Entonces, supuesto. Y primero, tratar de ser formal, porque la vida bohemia suena muy bonito, ¿no? Fíjate que hay un caso, una anécdota en donde invitan a Frida Kahlo a exponer en Europa por primera vez y ella se entusiasma, pinta todos sus cuadros y los manda en barco a Europa, ¿no? Entonces, ya llegada la fecha en que se supone que iba a exponer, pues ella llega a Europa y
llega con aquel pintor que le había, no vamos a decir nombres, pero que le había prometido la exposición, lo busca en un café donde estaba plácidamente platicando con los demás pintores. Y, oiga, bueno, ¿y la exposición y mis cuadros? Pues mira, ni siquiera habían ido a la aduana por ellos. No habían organizado nada, o sea, hubo mucho entusiasmo, pero no se trabajó en ello. No habían conseguido la galería, no habían hecho prácticamente nada. Entonces Frida, muy decepcionada, pues no haya qué hacer, hasta que no recuerdo si es fotógrafa, si era fotógrafa o pintora, le ayuda, les debo esos datos, pero le ayuda y ella se organiza, acompaña a Frida a la aduana, le ayuda a sacar sus obras, le organiza la exposición y hacen la exposición allá en Europa. Pero fíjate qué distinto es tener el entusiasmo, sí, vente y manda las obras, a realmente hacerlo, llevarlo a cabo. Es un mundo de diferencia. Y esa diferencia puede ser muy importante, puede marcarte que seas una persona que pueda llevar una carrera artística como se debe, o simplemente ser un bohemio que se va a morir de hambre. Esos son precisamente los que se mueren de hambre. Claro, esas serían las cualidades de la vocación, tu entrega, tu disponibilidad de investigar en absolutamente todo. Y Dante, yo quiero preguntarte en este rango de lo que estamos hablando, ¿también investigamos el contexto económico de nuestro país para desarrollar una carrera artística? Mira, quizá no como tal. Yo creo que las nuevas generaciones ya lo están haciendo de una forma más profesional y los asesores en cuanto a vocación profesional, pues también lo están investigando más a profundidad. Pero yo creo que se debe llegar más allá. Realmente, mira, los apoyos para el arte son muy pocos y sobre todo que, bueno, pues se han ido reduciendo dramáticamente. Los apoyos, digamos, gubernamentales, pues son los que existen, son pocos, y los particulares, pues son muy exclusivos, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para llegar a esto? Bueno, pues tienes que desarrollar un producto que sea de calidad, ¿sí? Para acceder a un mercado en donde tú puedas vender tu obra, tiene que ser de calidad. Entonces, hay que estudiar bien, tener la disciplina, etcétera, todo lo que ya hemos mencionado, pero que finalmente haya un producto que tú puedas ofrecer. Fíjate cómo resulta que en arquitectura, si tú realizas una construcción, un proyecto de un edificio, fíjate cómo el arquitecto tiene que seguir pautas muy bien marcadas, muy bien definidas, que hay que corresponder con el reglamento de construcción, de ecología, y una serie de reglas y estándares que hay que cumplir para mantener la seguridad de aquel edificio, no solamente la belleza, sino la seguridad. Y eso no lo hacemos en el arte. Es decir, cierto. fíjate cómo puedes ir a ver una obra de teatro y es malicísima, malicísima. Vas a salir hasta con un dejo de desagrado, ¿verdad? Y ya no vuelvo a ver a esta compañía de teatro, pero nadie te da garantía sobre ese tipo de cosas, sobre esas obras. Cierto. Entonces, los artistas nos sentimos demasiado libres y esa libertad a veces nos lleva al libertinaje. Entonces, no queremos sentirnos, obviamente, con esa falta de libertad de hacer las cosas, ¿sí? Queremos ser libres para expresarnos, para tener una vanguardia, pero caemos en excesos. Entonces necesitamos comprender que el público, que es el que va a comprar nuestras obras, también, ok, si quiere ver algo nuevo, pero quiere ver algo que le maraville, quiere ver algo que le satisfaga como arte, que lo sacuda como arte, que le impacte. Entonces, mira, a veces a mí me preguntan mucho, por ejemplo, sobre la obra de Frida Kahlo.
Es cierto. ¿Qué opinas sobre su obra, sus Mira, obras? yo creo que, a mi parecer, en mi opinión muy personal, bueno, le faltaba técnica, pero tiene algo muy, muy importante que es el impacto. Su obra es de alto impacto. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el cuadro del Grito de Edvard Munch, es muy impactante, ¿no? Ves a un hombre que parece extraterrestre, ¿no? Con una cara muy extraña, pelón, abriendo la boca con las manos al lado de la cara, tratando de gritar y a la vez el cuadro atrás, perdón, la imagen atrás refleja un cielo que parece muy ensangrentado, muy revuelto, y entonces el cuadro se llama El Grito, y cuando tú lo ves dices, es un grito Ah. y te impacta, te impacta. Entonces ese tipo de impacto lo tiene la obra de Frida Kahlo, ¿sí? Y por Entonces, eso destacó, porque por eso sí, destaca, sí. claro, y ciertamente no tiene la gran técnica, pero tiene algo propio. Y Tiene algo entonces muy propio, sí. Y y que el mundo, fíjate cómo ha hecho suya a Frida, muchas veces más que a Diego Rivera y muchas veces más que a otros artistas mexicanos. Yo recientemente que estuve en Italia, quería ir a comprar unas cachuchas de souvenir, ¿no? Y entonces me iba a los estanquillos que hay en muchas partes en Italia, en Roma, y lo que encontraba eran camisetas de de Frida Frida Kahlo, Kahlo. este, pósters de Frida Kahlo, tazas con Frida Kahlo en Italia. Entonces Claro. dices, esto trasciende totalmente. Sí, bueno, entonces ella lo logró con ese impacto. Y es que todo lo que estamos diciendo, Dante, implicaría la disciplina en el arte. De cualquier manera, tiene que existir disciplina. Tiene que existir disciplina, tiene que existir entusiasmo. ¿Qué más pondrías tú, Sujei, desde tu personal percepción? Definitivamente la disciplina, el entusiasmo, pero creo que en todo contexto, el amor. Yo Sí, pondría el definitivamente. amor para realizar las cosas. ¿Por qué, Dante? Porque si tú eliges, el arte como manera de vivir, vas a ser feliz. Y no solamente estoy hablando del arte, sino esta es tu vocación, finalmente vas a ser feliz. Por eso la importancia de querer, eh, alentar a los jóvenes a que se conozcan a sí mismos, en qué son buenos, qué les gusta, qué les apasiona, porque finalmente va a ser el modus vivendus, y no queremos a gente frustrada por ahí manejando en las calles porque no pudieron lograr lo que quisieron. O peor aún, tener artistas que se dicen artistas y que están haciendo un producto, muy malo. Entonces, podemos ver ejemplos en todos los ámbitos artísticos, ¿no? Que Eh, hay ejemplos muy deplorables. Y los notamos, lo peor de todo es que los notamos todo el mundo, pero resulta que algo hace también, algunos, le responsabilizan a una burbuja, al esnovismo, una burbuja que se infla en una cuestión más comercial, ¿no? Que se le da ímpetu a un artista no por lo que está haciendo, sino porque se le puede vender, ¿sí? Y entonces encontramos esculturas en donde vemos a Michael Jackson al lado de un chimpancé. Y entonces es algo totalmente Descuadrado. descuadrado, o sea, desprovisto de todo lo que podríamos considerar como arte a través de la historia. No quiere decir que no se pueda volver arte, ¿no? Pero si estas cosas traen realmente una propuesta buena, pues van a trascender en el tiempo. Si no, pues quizás se pueden vender caras y después el comprador ya no las va a poder vender porque nadie las va a querer, ¿no? Por supuesto, tendríamos que ser bastante cautelosos a la hora
de saber qué es lo que queremos proyectar o dar a sentir. Sí, definitivamente. Entonces, fíjate cómo hay la historia de una señora de la limpieza que la acaban de contratar en un museo y entonces ella llega y ve en una de las áreas del museo botellas tiradas, confeti, cosas de fiesta por ahí, ¿no? Regadas por todos lados y ella agarra su escoba y limpia todo y resulta que acaba de limpiar una obra de arte, supuesta de obra de arte, ¿no? Era una instalación puesta con toda la Okey. intención de hacerlo artístico. Y entonces ella, en su muy natural forma, dijo: "Esto es basura". Esa es una opinión que Por da ella con su supuesto. escoba, ¿no? Con la escoba y el recogedor. Pues fíjate qué válido es, ¿eh? Es muy válido, porque todos pensamos al ver una instalación así, eso es basura. Y no nos atrevemos a decirlo, lo Claro. pensamos, no nos atrevemos a decirlo. Sin embargo, de una forma muy natural, esta persona agarra su escoba y su recogedor y lo retira porque para ella eso es basura. Por supuesto. Dante, y yo no podemos despedirnos de este programa, que nos van a quedar algunos minutitos por ahí, pero yo quiero abordar el tema de la edad, Dante, porque por supuesto que, estamos alentando a las nuevas generaciones a que sigan su pasión, su vocación. Sin embargo, gente, pues, ya en edad adulta, pues se quedó con muchas ganas de haber hecho tal o cual cosa. ¿Qué le dirías a la gente que a lo mejor de 40 años hacia arriba siempre quiso pintar o cantar? ¿Aún se puede? Mira, yo Dejamos les todo y volvemos a eso. Ya trabajé 30 años en esta sí, oficina, ya no más. Ahora voy a ser pintor o cantante. yo diría que lo intenten y ahí se dan cuenta. Mira, para la música, como decíamos, sí hay cuestiones fisiológicas que te van a ayudar. Si tienes oído perfecto, es muy bueno. Si no lo tienes, pues no te ubiques en la música. Quizá a lo mejor puede uno hacer algo diferente en la música. No necesariamente tienes que ser músico, tocar un instrumento. Por ejemplo, te puedes dedicar a representar a artistas. Y Okey, entonces estar en contacto con lo que estar en nos contacto gusta. con lo que te gusta. Y entonces, okey, no puedes hacer música porque no te ayuda tu oído, pero sí puedes aportar a la música en otros ámbitos. Y esas personas, mira, la verdad es que yo valoro mucho a todas esas personas que promueven la música, que promueven las artes, que promueven a los artistas, porque están haciendo un trabajo muy valioso que a veces los artistas no hacemos. Y créeme que lo hacen con amor, ¿eh? Son los que organizan las orquestas sinfónicas, los que organizan los talleres, los cursos, las escuelas. Entonces, es una forma valiosa. No siempre vas a llegar a ser el músico que siempre quisiste o el pintor que siempre quisiste, pero puedes llegar a hacer algo. Y en mi experiencia, mira, la alumna que más tiempo ha pasado conmigo en mi taller, ella fue enfermera toda la vida, ¿no? Entonces, a los casi 60 años, llega conmigo, oiga, quiero entrar con usted, ¿todavía lo puedo hacer? Y sí, lo hizo de una manera muy bonita, muy perfecta, y esa señora pinta más que yo ahorita. Entonces, ¿qué te puedo Guau. decir? A los 50 y tantos, 56 años, 58 años, decidirse a hacerlo y hacerlo también, pues es algo muy bonito. Sí, de preferencia hay que empezar temprano, pero Claro. la verdad es que nunca es tarde. Nada más mucho ojo. ¿Tienes habilidades o no tienes habilidades? ¿Tienes el compromiso o no lo tienes? ¿Tienes disciplina o no los tienes? Sí se debe de tener todos estos elementos cuando es joven. Cuando uno es más grande, hay que tenerlos de una forma más definitiva y más contundente. Si no, no te metas a hacer nada, ni a vender paletas
Sí, Claro, tú, total ¿verdad? convicción y En total disciplina, convicción, disciplina, esfuerzo, trabajo. Y como dices tú, que es, yo creo que el quinto elemento, lo más preciado, el amor por lo que hacemos, por supuesto. definitivamente. Dante, pues me has dado toda la pauta para volver a los escenarios a bailar. Y si no Ah, se ba adelante, adelante, y hay si que no, verla. y si ya las aptitudes no son las mismas, bueno, pues a lo mejor organizar, ¿verdad? Quienes se Sí, puedan sí, sí, presentar sí. con obras. Y El mundo bueno, del arte es muy amplio. claro, por Ujú. supuesto. Dante, maravillosa entrevista. No nos podemos ir tampoco sin mostrar el comentario que nos hace terapeuta Ceci Moore. Buenas tardes, Ceci, presente desde Colombia. Gracias, Ujei, encantada de estar aquí y ahora. Por supuesto que sí. Y Dante, bueno, como siempre, nuestro programa se acaba y termina muy rápido. Despídete de tu público, por favor. Pues, a tu público, muchas gracias por habernos, visto, y a ti, como siempre, por esa bella sonrisa que tienes y darnos la oportunidad de transmitir, lo poquito que uno sabe aquí, ¿no? Y espero que algo de esto sea útil para los jóvenes, sobre todo, porque para ellos fue dirigido este programa. También un saludo al resto de tu equipo, un abrazo para ambos. Y bueno, pues aquí seguimos. Cuando quieras invitarme de nuevo, ya sabes que yo soy materia dispuesta. Una Claro que suerte a todos sí. aquellos que se quieren dedicar al arte, ¿eh? Mucha suerte, mucho éxito. Muchas gracias, Dante, y por supuesto eres la persona indicada, todo un ejemplo a seguir, que no solamente puedes hacer solo una pasión, sino muchas, más de 5, Dante. Se puede uno desgastar de muchas maneras, pero con mucho amor, eso sí. Por supuesto. Y por aquí tenemos otro comentario de Hurtado Campanita. Saludos, hermosa. Muy bien, muchísimas gracias, muchos saludos. Y bueno, querido público, lamentablemente tenemos que dejar la charla, pero tienes toda la invitación para otro programa y hablar de ciencia. Ahora nos vamos a ir por la ciencia, Cuando Dante. gustes, cuando gustes. Me encantan tus videos, por favor, regálanos tus redes sociales, dónde te pueden Claro. seguir. Sí, en Facebook, Dante Americi, igual en Instagram, igual en, bueno, todas las redes sociales, nada Todas más las busquen, redes sociales. sí, Dante Americi, incluso en YouTube, también en WordPress, también tengo mi blog, y realmente estoy muy, muy activo en las redes, ¿eh? Sí, estoy muy, muy activo, sí me van a encontrar por ahí. Muy bien, Dante, pues muchísimas gracias, queridísimo público. Nos despedimos, pero nos vemos el siguiente jueves aquí a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias, Un Dante. abrazo, Un abrazo muy fuerte hasta Chihuahua. Gracias. gracias, bye.